¿Sabes que los torrents te permiten descargar varios archivos sin alentar tu conexión? Puedes pausar, reanudar descargas siempre que lo necesites y también evitas depender tanto de aplicaciones o plataformas limitadas o lentas como... Yo sé que los torrents tienen una muy mala fama, pero el día de hoy te voy a enseñar que pueden ser una muy buena opción y sobre todo una segura. Además de que te voy a dar dos aplicaciones Android completamente gratuitas y de código abierto que te van a permitir descargar desde cualquier lugar y en cualquier momento, aprovechando claro que tu teléfono siempre está contigo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación desde la tienda de F-Droid. Los links se los voy a dejar en la descripción de este video y una vez que instalen la tienda de F-Droid vamos a buscar las aplicaciones. La primera se llama LibreTorrent y este es un gestor de torrents ligeros sin anuncios y con todas las herramientas que ofrecen otros gestores, pero aún muchísimo mejor. La siguiente aplicación que vamos a descargar se llama Torrents CSV, y este es un buscador de torrents que te va a permitir encontrar lo que necesites sin salir de tu teléfono ni arriesgarte a estar navegando por páginas peligrosas. Y bueno, una vez que tengas estas aplicaciones vas a abrir la aplicación de Torrents CSV y vas a buscar lo que necesites. En mi caso te voy a dar el ejemplo descargando el sistema operativo de Linux Mint, que es un sistema operativo muy bueno, se lo recomiendo que lo prueben. Y bueno, vas a seleccionar el torrent y lo vas a abrir con la aplicación de LibreTorrent. Una vez lo hayas abierto, vas a ajustar la carpeta de descargas, vas a escoger en dónde es que quieres que se descargue tu torrent y le vas a dar iniciar. Y listo, ahora vas a poder vigilar la velocidad de tu descarga, así como también pausar esta misma, reanudarla cuando lo necesites y disfrutar de todas las demás opciones que esta aplicación te ofrece. Como podrán darse cuenta, son bastantes. Que si no sabes mucho de torrents, te recomiendo que lo dejes todo así como está, pero si estás en un nivel experto y sabes lo que haces, tienes todas estas opciones extras para jugar con ellas. Y bueno, les voy a dejar algunos consejos que les van a ser bastante útiles para que no tengan problemas con estos gestores de descarga. Asegúrate siempre de conectarte a una red Wi-Fi, sobre todo si quieres ahorrar tus datos de celular. Siempre elige los torrents con más seeders para obtener mayor velocidad, ya que en un sistema de torrents básicamente todos están compartiendo los archivos y entre más personas tengan ese archivo que son los seeders, la velocidad va a ser muchísimo mayor. Asegúrate de administrar muy bien el almacenamiento de tu teléfono para que no te quedes sin memoria, sobre todo si necesitas descargar un archivo bastante grande y no tienes la memoria suficiente. Asegúrate, esto es muy importante, de siempre descargar de fuentes confiables, ya que incluso en una de las opciones de estos torrents puedes vincular un antivirus para que escanee los archivos después de haberlos descargado, pero para evitarse de problemas no se metan en donde no deben. Y también algo súper importante es de que se tienen que asegurar de desactivar la optimización de la batería dentro de Android. Esto para que tus descargas no se cancelen al apagarse tu teléfono. Y básicamente eso es todo. Si este tutorial te gustó, estaría increíble que me regalaras un like y que te suscribieras al canal si es que te gustaría ver más contenido como este. Y bueno, sin nada más que agregar, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.